Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy, en este día domingo 17 de septiembre del año 2023, el Señor Jesús nos recuerda cuando Pedro preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar al que me ha ofendido? 7. La ley mosaica decía que debía perdonar 7 veces al que le ha ofendido. Pero el Señor Jesús le contesta: no te digo que solo 7 veces, te digo que 70 veces 7, o sea, 490 veces si un hermano te ofende. Así que en este día el mensaje es acerca del perdón. Pero para poder perdonar hay que comprender qué es el perdón. Y hoy en este día el Señor Jesucristo nos pone un ejemplo. Había un rey que era muy rico y tenía muchos empleados, funcionarios que trabajaban para él y manejaban su dinero, sus finanzas. Pero había un rico que le debía muchos millones. Y cuando llegó el momento que le cobraron, no tenía con qué pagar. Se arrodilló enfrente del rey y le dijo: Señor, dame oportunidad, te voy a pagar todo, solo dame más tiempo. El rey tenía buen corazón, porque estaba dispuesto a tomarlo como esclavo a él y a su familia, y quitarle todo lo que tenía. Pero el rey se compadeció y le dijo: anda pues, no me debes nada. Así es Dios con nosotros. Dios nos ama y le hemos fallado. Hemos cometido muchos pecados y Él nos perdona porque nos ama. Pero cuando a nosotros nos toca perdonar, está el problema. Este rico sale después de que el rey lo perdonó y se encuentra a otro pobre que le debía una pequeña suma y le dice: págame lo que me debes. Se arrodilló y le dijo: denme paciencia, te voy a pagar. Lo agarró por el cuello y casi lo estaba ahorcando y lo metió a la cárcel. No tuvo compasión ni misericordia por ese pobre. Y así somos nosotros. Aunque sabemos quién es el Rey Jesucristo y que nos ha perdonado nuestros pecados, pero cuando se trata de que perdonemos, nos comportamos como si fuéramos los más perfectos de la iglesia, los más perfectos de la tierra, y no perdonamos. Nos quedamos con el rencor, con el resentimiento, con el orgullo en nuestro corazón. Y más cuando estamos en el matrimonio y uno del matrimonio falla. Esa falla la usa para cada momento ir a la llaga y poner el dedo casi para asfixiar al que falló y decirle: me fallaste, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Y se te olvida que a ti mismo Dios te ha perdonado de todos tus pecados, porque tú no eres perfecto. Por eso el perdón se da cuando comprendemos el grande amor de Dios que tiene para con nosotros.
Porque ninguno de nosotros podría venir a la casa de Dios por méritos propios, porque fuéramos perfectos. ¿Saben cómo entramos? Por la misericordia de Dios. Porque consciente o inconscientemente, por acción o por omisión, cometemos pecado. Fallamos. Cometemos pecado con la mente, con el pensamiento, con el chismorreo, con tantas maneras. Y Dios siempre nos está esperando para perdonarnos, porque Dios nos ama y nos perdona. ¿Qué pasa con aquella persona que nunca perdona de verdad, de acuerdo a la fe que tiene en Dios? Es una persona que se autodestruye. Y se autodestruye por decisión personal. Por decisión personal, usted decide morir envenenada o envenenado, con odio y con resentimiento. Y usted prefirió mantener en su corazón el odio y el resentimiento, aunque se esté pudriendo y amargando por dentro, en vez de soltar ese odio y ese resentimiento y recibir el perdón de Dios para que usted también pueda perdonar. Así como este rey perdonó al que le debía millones y él no perdonó al que le debía poco. Al final, su final fue la condenación, de acuerdo al Evangelio que nos dice esto también. En el verso 35, Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Cuántas veces hemos perdonado a un hermano de sangre? ¿Cuántos hermanos de sangre estamos peleados y ni siquiera podemos convivir juntos cuando están nuestros padres? Y ya cuando no están, mucho menos. ¿Cuántos hermanos de la iglesia están enemistados? Y por esa enemistad no pueden dar testimonio de su fe en Jesucristo. Y por eso la iglesia no progresa, no por culpa del sacerdote, sino todos somos responsables, porque no hemos aceptado lo que nos dice nuestro Rey Jesucristo en el segundo mandamiento más importante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso incluye el perdón. Yo no sé cómo quiere usted continuar su vida en este tiempo terrenal. ¿Quiere continuar amargada o amargado? ¿Quiere terminar con su odio y resentimiento? Aquí hay hermanos de la iglesia que me dicen: padre, yo amo mucho a Cristo y lo respeto a usted, pero no me pida que le pida perdón a mi hermano o a mi expareja, porque jamás lo voy a hacer. De nada te vale que vengas 1000 veces al templo si no permites que el Rey transforme tu corazón. Amén. Amén. Por eso, querido hermano, también hoy en la primera lectura nos narra la historia de José, uno de los hijos de Jacob. Tuvo 12 hijos y la mayoría de sus hijos de Jacob no querían a José porque era el más pequeño. Era el chocoyote, como decimos en Oaxaca, el más pequeño, el querido por el papá, pero no porque lo quisiera más que a los demás, sino porque se quiere mucho al pequeño por la necesidad, como también un padre espiritual quiere a todos, pero en cierto momento quiere más a uno por la necesidad que tiene ese hijo de Dios. Todos llenos de celo, lo vendieron. Primero lo quisieron matar aventándolo a un agujero, y al ver que no murió, lo vendieron como esclavo. Este José fue a parar a Egipto y por la guía de Dios llegó a ser gobernador de todo Egipto. Y cuando hubo una hambruna, sus hermanos fueron a Egipto buscando alimento.
y se encontraron con José. Y cuando sabían que estaba José allí, después que se sorprendieron, usaron a su papá diciendo: papá nos ha dicho que nos perdones por nuestros errores. Dice en el verso 17: por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu Padre. Mientras los mensajeros le daban ese mensaje, José lloraba, porque José lloraba de gozo que iba a ver a sus hermanos. No les había guardado rencor por el mal que le hicieron. Dice en el verso 18: entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. José contestó: no tengan miedo, yo no puedo ponerme en el lugar de Dios. Qué hermosa enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios? Cada vez que juzgamos al hermano, cada vez que hacemos leña del árbol caído, cuando un hermano cae en pecado, todos lo señalamos y no reconocemos nuestro error. O cuando el padre espiritual de ustedes llama la atención por una situación de la que no se puede permitir que se entren con perros adentro del templo, se enojan y desconocen la autoridad que Dios tiene en esta casa de Dios. Y los que están crecidos espiritualmente me dicen: sí, padre, sé lo que usted ordena y eso se hará. Querido hermano, querida hermana, Dios es compasivo, lento para la ira, y nosotros tenemos que buscar ser compasivos, ser comprensivos, pero sobre todo despojarnos de lo que nos está pudriendo por dentro: los celos, los odios, los resentimientos. Aunque venimos a la casa de Dios, salimos igual cuando no nos sometemos a Cristo Jesús. Hoy el apóstol Pablo nos recuerda a cada uno de nosotros que creemos en Cristo Jesús. Nos recuerda en el verso 8 y dice: si morimos para el Señor, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Y si usted es del Señor, y si sabe que en algún momento llega el punto final de su existencia en la tierra, usted está preparado para estar enfrente del Señor, porque usted ha perdonado a todos por igual. ¿Qué va a pasar si usted, cuando termine su vida terrenal, llega con su costal lleno de odios y resentimientos, con su corazón dañado porque usted decidió vivir dañada o dañado? Por eso Pablo nos dice en el verso 10: ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Es tiempo, querido hermano, de pedir perdón a Dios, de decirle a Dios: si fui motivo de dolor, perdóname, Señor. Si por mi causa el débil tropezó, perdóname, Señor. Si por mis injurias alguien se perdió de la casa de Dios, perdóname, Señor. Nosotros estamos llamados a perdonar. El que no perdona se vive muriendo en vida. Y el que conoce lo que es el perdón es porque reconoce que él mismo es pecador y que Dios le perdonó sus pecados. Y a su vez quiere
Y deseamos que todos también recibamos esa gracia de Dios, del perdón grande y bondadoso de Dios, para que juntos estemos alabando a Dios en su casa celestial. Amén. Amén. Póngase de pie y alabemos a Dios cantando el himno. Si fui motivo de dolor, Señor, 338.